Bienvenido a un nuevo estudio de El Último Imperio. ¿Estás dispuesto? Adelante. Capítulo 1, parte 2. El Imperio estadounidense en la profecía. La bestia de dos cuernos. Para hacer frente al avance de la verdad divina, Satanás utiliza la bestia de dos cuernos, Apocalipsis 13:11, también llamada falso profeta, Apocalipsis 19:20. El surgimiento de esa bestia es un factor decisivo en la fase final del gran conflicto entre Cristo y el dragón, entre el remanente fiel de Dios y los seguidores de la bestia. La aparición de la bestia de dos cuernos es descrita con el verbo griego anabaina, Apocalipsis 13:11, que significa ascender o surgir. Ese término llama la atención al proceso de emerger, describe un proceso de aparición gradual. El profeta ve la acción en pleno desarrollo. Esta bestia emerge de la tierra, mientras que la primera surgió del mar, Apocalipsis 13:1, igual que los cuatro animales de Daniel, en Daniel 7:2. En la profecía apocalíptica, mar representa pueblos y naciones, Apocalipsis 13:1, Apocalipsis 17, versículos 1, 2 y 8. Entonces, los imperios babilónico, medo-persa, griego, romano y papal se levantarían en procesos de conflicto contra otras naciones y otros imperios establecidos. A su vez, en contraste con el mar, la tierra representa una región no civilizada o no poblada desde la perspectiva de los receptores originales de la visión, para quienes el mundo estaba circunscrito a los dominios del Imperio Romano. Esta nueva nación no se levantaría mediante guerras y conquistas, sino que llegaría a ser grande en una región de pocos habitantes. La bestia de dos cuernos, según la descripción visual, parecía un cordero, pero hablaba como dragón, Apocalipsis 13:11. Al describir sus principales actividades, se dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, en el versículo 12 del capítulo 13. Ella le da aliento o vida a la imagen de la bestia, en el versículo 15. Por medio de grandes señales, incluyendo fuego que hace descender del cielo a la tierra, seduce a los habitantes de la tierra y ordena que hagan una imagen a la bestia, versículos 13 y 14, siendo ella misma llamada la imagen de la bestia, versículo 15. Cuando restaura la imagen de la bestia, además hace que sea colocada una marca en la mano derecha o en la frente, versículo 16, imponiendo un régimen de intolerancia por el que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, versículo 17. Finalmente, ella busca matar a los que no adoraran a la bestia, versículo 15. Curiosamente, aunque están relacionadas, la bestia y la imagen de la bestia son mencionadas como dos poderes distintos. Apocalipsis 14, versículos 9 y 11, Apocalipsis 15:2, Apocalipsis 19:20 y Apocalipsis 20:4. Esto permite relacionar la imagen de la bestia con un poder religioso que estará asociado al papado, para perseguir al pueblo de Dios en el fin de los tiempos. El poder estadounidense, consecuencia también de la unión de la Iglesia y el Estado. Herida curada. Una de las primeras acciones de la bestia de dos cuernos descrita en Apocalipsis es restaurar a la primera bestia. La herida mortal en una de las cabezas de la primera bestia representa la retirada de su poder sobre las naciones de la tierra, hecho que señaló el final del periodo de los 1260 años de su primera actuación. Esa herida también es descrita como el cautiverio o herida de espada, ver en Apocalipsis 13 versículos 10 y 14. La ascensión de la bestia de dos cuernos hace posible que la bestia de 7 cabezas reasuma su autoridad.
De esa manera, mediante la acción de la segunda bestia, la herida mortal es curada, y toda la tierra es maravillada frente a ella y la adora, diciendo: ¿quién como la bestia? Apocalipsis 13:4. El texto dice que la adoraron todos los moradores de la tierra, Apocalipsis 13:8. El teólogo adventista Frank Holbrook dice que de este modo, mediante su asociación con la bestia de dos cuernos, la primera bestia se prepara para cumplir su papel en el tiempo del fin. La restauración de la herida mortal representa la vindicación del poder papal y la restitución de su prestigio y su influencia en el mundo, perdidos frente a la aparición de la modernidad, y la ascensión de la libertad y de la autonomía de las naciones y de los individuos. En la descripción del mismo poder religioso perseguidor usado por el dragón, la visión de Apocalipsis 17 presenta la figura de una ramera, sentada sobre muchas aguas, Apocalipsis 17:1, es decir, pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, 17:15, quienes entregarán su libertad y autonomía al poder papal restaurado. Habiendo sido curada su herida por el poder de la bestia de dos cuernos, la ramera, es decir, el poder religioso descrito por la bestia de 7 cabezas, asumirá el control de las naciones de la tierra, ejerciendo dominio nuevamente sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17:18. Frente a la proclamación global de los 3 mensajes angélicos que restauran sobre la tierra el conocimiento de la verdad y de la ley de Dios y anuncian el juicio, el enemigo del Señor emprenderá un último y gigantesco esfuerzo. El profeta de Patmos vio que 3 espíritus inmundos a manera de ranas salían de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, bestia de 2 cuernos. Apocalipsis 16:13. Y se dirigían a los reyes de la tierra, Apocalipsis 13:14, que son las personas influyentes de todo el mundo. Estos espíritus representan fuerzas religiosas y espirituales, que realizan señales y maravillas a fin de lograr el apoyo y la influencia de estos poderosos de la tierra en favor de la bestia, en la embestida final del dragón contra Dios y los observadores de su ley. La adhesión de todo poder político-militar mundial a la causa del dragón, consecuencia de la influencia de la bestia de 2 cuernos y de los espíritus inmundos, llevará al mundo entero a adorar a la bestia y a obedecerle, lo que resulta en la curación de su herida. Literalmente, las personas también adorarán al propio dragón, ver en Apocalipsis 13:4. Con la restauración de su influencia y de su poder en el mundo, la bestia será adorada, y de ella se dirá: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13:4. Sin embargo, su juicio está en marcha. Como se dio en la antigua Babilonia, que fue pesada y encontrada en falta, la Babilonia mística que resulta de la coalición de las fuerzas del dragón y de las bestias es juzgada, condenada y destruida por Dios. Apocalipsis 18. Fuego del cielo. Apocalipsis 13 también dice que la bestia incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Apocalipsis 13:13. Paulien afirma que en el libro de Apocalipsis cerca de 2000 conceptos, ideas y palabras son extraídos del Antiguo Testamento, siendo este su llave interpretativa. Aquí tenemos una nota a pie de página que quiero compartir con vosotros. Paulien dice que un aspecto sorprendente en el libro de Apocalipsis es la constante referencia a la adoración. Sin dejar de lado las extrañas bestias, la violencia y el lenguaje militar, el libro de Apocalipsis no está completo sin las menciones a la adoración divina. Es casi imposible leer el libro y no notar cuán central es la adoración. Apocalipsis está lleno de himnos, imágenes del santuario y escenas de adoración. Esta imagen remite al Monte Carmelo, en el episodio en el que el profeta Elías desafía a los profetas de Baal para que se probara quién era el verdadero Dios. La prueba tenía que ver con la señal de hacer descender del cielo fuego que consumiera la ofrenda sobre el altar. Esto lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 22 al 39. Elías dice: «El Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios». Primera de Reyes 18:24. De ese modo, la historia del Monte Carmelo se repetirá, pero con una diferencia decisiva. El fuego que descenderá del cielo lo hará sobre el altar equivocado.
La presunción de la bestia de 2 cuernos de ordenar que se adore la imagen de la bestia, como si fuese Dios, la llevará a imitar la acción divina en el Monte Carmelo, en una falsificación de la manifestación del fuego del cielo como prueba de la divinidad. Jesús hizo una clara distinción entre la fe resultante de escuchar y de creer en la palabra de Dios y aquella que es despertada por señales. Juan capítulo 20, versículo 29. Creer en la palabra de Dios será la gran prueba. Los siervos de Dios no sucumbirán ante la evidencia de los sentidos en detrimento de la fe que confía en aquello que no se puede ver ni tocar. Hebreos 11:1. Las personas necesitan saber que los que confían primeramente en sus sentidos van a sucumbir al engaño. Además de los 5 sentidos, existe la realidad superior que solo puede ser experimentada en Cristo. La realidad superior de la fe es percibida con la ayuda de las Sagradas Escrituras y no es normalmente alcanzada solo por los sentidos. La experiencia del Monte Carmelo se repetirá al final de los tiempos, en favor de la Trinidad falsificada. En aquella ocasión, toda evidencia de los ojos y de los oídos dirá que estamos equivocados en seguir la Biblia. Elena de White dice que solo quienes hayan sido estudiantes diligentes de las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio de la Biblia, detectarán al engañador debajo de su disfraz. Esto lo encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 683. Ataque a la ley de Dios. Porque exaltan la ley de Dios, la proclamación de los 3 mensajes angélicos despertará la ira del dragón. Frente a esta realidad, una de las principales acciones de la bestia de 2 cuernos está dirigida contra la ley y la obediencia a ella. La unión de las bestias resulta en un movimiento global de intolerancia, Apocalipsis 13:12, en el que las personas son selladas con una marca, Apocalipsis 13:16. Este hecho legaliza en todo el mundo la desobediencia de la ley de Dios, algo que caracteriza el gobierno de Satanás. El enemigo de Dios se enfurece por causa de la restauración de la ley de Dios y de la exaltación del Creador, Jesucristo, el Señor del sábado, Mateo 12:8. En realidad, toda restauración de la ley divina y de la adoración al verdadero Dios, en el contexto del gran conflicto, es seguida por una persecución y una fuerte tentación que hacen evidente la ira del enemigo. Eso ocurre porque, desde el inicio de la rebelión en el cielo, el gran conflicto siempre tuvo que ver con la ley de Dios. Lucifer acusó a Dios de ser injusto y tirano, de privar a sus criaturas de la libertad y de imponer reglas severas de obediencia. El contexto del surgimiento de la rebelión en el cielo ayuda a entender el clímax del conflicto en la tierra. Elena de White dice que en el principio, cuando Dios exaltó a Cristo como Dios y Señor frente a todos los ángeles, Lucifer, el ángel de luz, tuvo envidia de él. Lucifer quería la posición y el comando que pertenecían únicamente al Hijo de Dios. La historia de la redención, página 15. Una vez que Cristo fue coronado y exaltado, Lucifer reunió a los ángeles sobre quienes tenía una gran influencia y les dijo que de allí en adelante toda la dulce libertad de que habían disfrutado los ángeles llegaría a su fin, pues ahora había sido puesto sobre ellos un gobernador a quien deberían tributar honor servil. Él atrajo a muchos simpatizantes a su causa, quienes promovieron una rebelión, pretendiendo reformar el gobierno de Dios en beneficio de más libertad. Como parte de su campaña, el acusador promovía un nuevo y mejor gobierno en el que todos serían libres en relación con la ley de Dios. Lucifer afirmaba que la ley de Dios requería obediencia servil y que, si él se sometía a eso, se lo despojaría de su honra. De esa manera, por causa de su pretensión de recibir la adoración que es exclusiva del Creador, él inició una rebelión dirigida contra la inmutable ley de Dios, un camino sin retorno, pues él y sus seguidores fueron expulsados del cielo. En el libro El conflicto de los siglos, Elena de White afirma que en su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás ha pervertido las doctrinas de la Biblia, y de esta manera se han incorporado errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Escrituras, y que el último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de controversia que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo con respecto a la ley de Dios.
El tema del gran conflicto con enfoque en la ley es tan predominante en el pensamiento de Elena de White que, a lo largo del conflicto de los siglos, ella realiza cerca de 300 referencias directas a la ley de Dios. Nombra más de 50 veces los mandamientos divinos y menciona el sábado más de 100 veces. En todos sus escritos reunidos en el CD Escritos de Ellen White, versión de 2008, una búsqueda con la expresión ley de Dios es respondida con nada menos que 4.335 resultados. La palabra sábado tiene más de 6.000 menciones y séptimo día 1.884 menciones. Además, mandamientos de Dios aparece 1.824 veces. Esas referencias son una evidencia de la profunda comprensión de Ellen White acerca de la esencia del gran conflicto desencadenado por Lucifer como una guerra en contra de la ley de Dios, la expresión del carácter divino. Estas innumerables referencias no pueden ser tomadas superficialmente como una evidencia del legalismo o de apego a la ley por parte de Ellen White. En realidad, reflejan que tanto Ellen White como los demás pioneros adventistas tenían conciencia de la misión específica, atribuida al remanente escatológico y asumida por ese grupo, de restaurar la obediencia a la ley de Dios en la tierra en el contexto del clímax del gran conflicto. Ese tema es parte de la esencia del mensaje adventista a tal punto que se hace presente en el nombre elegido para este movimiento. Sin embargo, ser conscientes de la misión de restaurar la verdad de la ley de Dios y del sábado y preocuparse por cumplirla no oscureció la visión adventista de la gracia de Dios y de la salvación, la esencia del Evangelio. En una investigación en el mismo CD se mencionan 1964 veces gracia de Cristo, 913 veces sangre de Cristo, 768 veces sangre del Cordero y nada menos que 10.378 veces salvación y otras 2.879 redención. En la tierra, Satanás llevó a Adán y Eva a pecar insinuando que Dios los privaba de la libertad. Una vez que Satanás fue expulsado y llegó a este mundo, el gran conflicto se siguió desarrollando con la ley de Dios como foco principal. Siempre que ella es exaltada y la obediencia es requerida, la ira del diablo contra Dios se intensifica en la persona de quienes son leales. En el Sinaí, mientras Dios le daba a Moisés la ley escrita en tablas de piedra para los hijos de Israel, Éxodo 31:18, el pueblo, que había quedado al pie del monte, hizo para sí un becerro de oro, delante del cual se postró. La entrega de la ley fue seguida por la más condenable idolatría, Éxodo 32, versículos 6, 21, 22 y 25. Por este motivo, Moisés quebró las tablas recién escritas, Éxodo 32:19, y ordenó la muerte de más de 3.000 personas, Éxodo 32:28. Cuando Esdras y Nehemías retornaron de Babilonia para restaurar y edificar Jerusalén y restablecieron la obediencia a la ley de Dios y la observancia del sábado, Nehemías capítulo 8, versículos del 2 al 8, Nehemías 10:29 y Nehemías 13 del 13 al 22. Los enemigos de alrededor fueron incitados a guerrear contra ellos y a intentar impedir la obra de Dios, Esdras 4 y Nehemías 6. Lo mismo ocurre cuando los tres mensajes angélicos son proclamados en el mundo, con la consecuente restauración de la ley de Dios y de la observancia del sábado. Apocalipsis 12 al 14 se enfoca en el clímax del gran conflicto, con la controversia sobre la ley de Dios en el centro, y hay un paralelo estructural entre esta porción del libro y los mandamientos de Dios. Los santos son aquellos que guardan los mandamientos de Dios, Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 14:12. Por contraste, la bestia que surge del mar reivindica la adoración a sí mismo, contrariamente al primer mandamiento. La bestia de 2 cuernos que surge de la tierra ordena que las personas hagan una imagen a la bestia y adoren esa imagen, contrariamente al segundo mandamiento. Ella seduce a los habitantes de la tierra por medio de mentiras, quebrando el mandamiento contra el falso testimonio. Ordena la muerte de aquellos que obedecen a Dios, quebrando el sexto mandamiento. Ese poder impone la marca de la bestia, en oposición al sello de Dios, contrariando el cuarto mandamiento. Entendiendo que la ley de Dios es el foco del clímax del gran conflicto, descrito en Apocalipsis 12 al 14, la marca de la bestia también debe ser entendida dentro de ese contexto.
De esa manera, la marca que es para ser colocada en la mano derecha o en la frente nada tiene que ver con algún instrumento o con alguna tecnología que pueda aplicarse para identificar a las personas con base en algún dato externo. En realidad, cuando la ley le fue dada al pueblo de Israel, Moisés recomendó claramente lo siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy, los 10 mandamientos, estarán sobre tu corazón y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Deuteronomio capítulo 6 versículos del 6 al 8. Es decir, la señal o marca para ser colocada sobre la mano y sobre la frente fue originalmente dada por Dios, y esa señal era su ley. La señal debía destacar al pueblo de Dios como obediente y leal a la voluntad de Dios, lo que era una vindicación del carácter de éste en el contexto del gran conflicto. Después de volver a escribir los 10 mandamientos, Deuteronomio 10:4, Dios recomendó que se guardaran todos los mandamientos y reiteró que el pueblo no dejase que su corazón se engañara y sirviera a otros dioses. Además, dice: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. De esa manera, la señal o la marca impuesta por la bestia en el clímax del gran conflicto apunta claramente a una sustitución de ley de Dios y de la lealtad del pueblo. La marca de la bestia apunta a otra ley, otro mandamiento, dado para ocupar el lugar de la ley de Dios, y pretende la bestia que esta marca sea colocada en el mismo lugar en el que Dios recomendó a sus siervos que ataran su ley, en el corazón, en la mano y en la frente, símbolos respectivamente de amor, acción o trabajo y convicción. Naturalmente, el sello de Dios tiene su expresión distintiva en la observancia del sábado, mientras que la marca de la bestia tiene su expresión visible en la observancia del domingo, la falsificación del sábado. El remanente. En el libro de Apocalipsis, la fidelidad a la palabra y los mandamientos de Dios y al testimonio de Jesús separa a los fieles de los infieles y provoca la persecución de los primeros, especialmente en el contexto de la actuación de la bestia de los 2 cuernos. El contraataque del dragón mediante la asociación de las 2 bestias resulta en intolerancia hacia el pueblo de Dios y su persecución, tomando en cuenta que ese pueblo proclama la hora del juicio divino y llama a las personas a adorar al Creador de los cielos y de la tierra. La tensión entre los mensajeros de Dios, representados por los 3 ángeles de Apocalipsis 14, versículos del 6 al 12, que proclaman la verdad divina y la trinidad de las tinieblas, dragón, bestia y bestia de 2 cuernos, llega a su clímax cuando desciende del cielo el 4.º ángel, que tiene gran autoridad y cuya gloria ilumina toda la tierra. Apocalipsis 18:1. Este ángel, el 4.º, representa el movimiento de proclamación de los 3 mensajes angélicos revestido del poder del Espíritu Santo, cuya voz tiene alcance global y expone la verdad divina y como consecuencia desenmascara los pecados de Babilonia y la triple unión entre el dragón y las 2 bestias. Esta situación da inicio a lo que se ha llamado Armagedón, que no es un gran combate escatológico, definitivo y mundial entre las naciones, como piensan hoy muchos cristianos y lo creyeron algunos adventistas en tiempos pasados, sino un conflicto de naturaleza religiosa y espiritual. El Armagedón se presenta como la batalla culminante entre las fuerzas del bien y del mal, que comenzó en el cielo y terminará en la tierra. Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 9 y 12. Armagedón se caracteriza como la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, Apocalipsis 16:14. Por lo tanto, coincide con el día del juicio divino universal. En toda la historia del gran conflicto, Dios tiene un pueblo fiel que mantiene una alianza con él. En diversos momentos, como en los tiempos de Noé, de Abraham, de Elías, de Esdras y de Nehemías, el pueblo fiel a la alianza fue apenas un remanente, los pocos que permanecieron fieles cuando la mayoría abandonó el camino divino. La persistencia de ese remanente siempre despierta la ira del enemigo de Dios, ya que el mantenimiento de las leyes divinas y la obediencia a ellas prueban que son falsas las acusaciones que Lucifer hizo respecto del gobierno eterno de Dios. De esa manera, cuando se intensifique el gran conflicto con la generalización del error y la desobediencia, Dios tendrá un grupo fiel y obediente que mantendrá la creencia en su palabra. El texto de Apocalipsis 12 al 14
muestra que, al final de los tiempos, en el clímax del gran conflicto, un pequeño grupo mantendrá la fe verdadera en Cristo. Ese grupo es llamado resto o remanente, Apocalipsis 12:17. El contexto amplio de la acción del dragón por medio de la bestia y del falso profeta en la imposición de una marca de naturaleza religiosa muestra que la religión será una experiencia difundida en todo el mundo. Sin embargo, un remanente guardará la palabra de Dios y permanecerá fiel a los mandamientos divinos y al testimonio de Jesús. Con esa actitud apoyada en el poder victorioso de la sangre del Cordero, el remanente escatológico reivindicará la justicia de Dios en el clímax del gran conflicto. Ese remanente tiene la promesa divina de liberación. Frente a la imagen de la bestia, erguida delante de todo el mundo y del llamado a adorarla, ellos se acordarán de Sadrach, de Mesac y de Abed-Nego, que no se inclinaron para adorar la imagen construida por Nabucodonosor, en Daniel 3, versículos 5 y 8. Las personas que componen el remanente tendrán la certeza de que el Hijo de Dios, que estuvo en el horno ardiente con los amigos de Daniel, también estará con ellos. Apocalipsis 1, versículos 12 y 13. Y ha derramado sobre ellos su gracia y el poder de su sangre, para alcanzar la victoria definitiva sobre el dragón y las bestias. Apocalipsis 12 al 14 ocupa el centro de las visiones apocalípticas de Juan. La estructura del libro destaca ese conjunto de visiones que describen el clímax del gran conflicto entre Dios y Satanás. Habiendo comenzado en el cielo, el conflicto tiene como núcleo la lealtad a Dios por medio de la obediencia a su ley. El origen fue la soberbia de Lucifer, que deseó ser adorado y merecedor de la honra debida solamente a Cristo como Creador. En el auge del gran conflicto, Dios suscita en la tierra a un grupo leal de santos que guardan su ley y mantienen el testimonio de Jesús. Esas personas proclaman los últimos mensajes de advertencia al mundo, con el llamado a adorar a Dios y guardar sus mandamientos. Su predicación desenmascara a la falsa Trinidad, el dragón, la bestia y el falso profeta. A su vez, advierte al mundo del peligro de recibir sobre la mano o en la frente la marca de la bestia, y llama a las personas a recibir el Evangelio eterno y a ser salvas frente al juicio. La proclamación global del último llamado divino bajo la gloria del cuarto ángel, Apocalipsis 18:1, va a despertar la ira de Satanás. El dragón y las dos bestias poderes terrenales que él usa para sus propios fines conducen al mundo a un régimen de intolerancia en el que aquellos que obedecen la ley de Dios son condenados. En una campaña de falsificación de las obras de Dios, la segunda bestia realiza innumerables señales, con las que seduce a las personas en todo el mundo. Busca restaurar la imagen de la bestia y lograr que sea adorada, y que se obedezca su ley en lugar de la ley divina. La bestia de dos cuernos, por lo tanto, representa una entidad que desempeña un papel crucial en el clímax del gran conflicto. Ella apunta hacia un poder terrenal e imperial, un poder político, religioso y militar, que en el final de los tiempos será colocado al servicio del dragón en oposición a Dios. Esta bestia es descrita como teniendo dos cuernos, que la hacen parecer un cordero, pero hablando, de hecho, como dragón. Ambos personajes principales del libro de Apocalipsis. La interpretación de esta visión apocalíptica y la consecuente identificación de esa entidad escatológica es una característica exclusiva de la visión profética adventista del séptimo día. El próximo capítulo trata sobre el modo en que se desarrolló esa interpretación entre los investigadores adventistas.